¿Cómo están todos? Se miran bien guapos y guapas desde aquí, hermano. De nada, hermano, de nada. Saludos a todos y bienvenidos a la casa del Señor. Somos Iglesia Presencia, amén. Por favor, hermano, si usted trajo Biblia, ábrala en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, versículo 46. Y aprovechamos también para mandarle un caluroso saludo y un abrazo a los que están conectados vía Facebook. Desde aquí, desde Inglewood, California, les saludamos donde quiera que se encuentren. Y también ustedes, ¿por qué no saquen su Biblia si están en casa o van en carro? Por favor, ponga atención a la palabra del Señor. Pero los que estamos acá, si usted sacó su Biblia, ábrala en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Y vamos a estar leyendo el versículo 46 en adelante. Esta historia es muy interesante porque nos deja varias enseñanzas a nuestra vida espiritual, y de eso se trata, ¿no? De que cada uno de nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Marcos capítulo número 10, desde el versículo 46 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron y el ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta noche, hermanos, en estos minutos que tengo, quiero predicarles bajo el tema: el milagro que Bartimeo necesitaba. ¿Cuántos y cada uno de nosotros necesitamos milagros todos los días? Y estamos hablando de milagros físicos, milagros tangibles. No estamos hablando del milagro de la vida. Esa es otra cosa. Y el milagro de la vida es algo o una bendición que cada uno de nosotros deberíamos o debemos de estar agradecidos por eso, por el milagro de la vida. Pero hablándolo del milagro físico, cada uno de nosotros necesitamos un milagro, ¿verdad que sí? O varios, otros necesitan varios milagros. Y los milagros en nuestra vida tienen de repente una categoría. Y según la necesidad, pues obviamente así es como nosotros pedimos. Amén. ¿Cuántos de los que están acá quieren un milagro? Yes. Ahora, la pregunta es para nosotros en esta noche: ¿necesita usted ese milagro de verdad o realmente usted lo está pidiendo nomás porque pues por un deseo? ¿Ya me entendió lo que le quiero decir? ¿Necesita usted ese milagro o de repente usted lo quiere? Usted ya sacó la conclusión en su mente. Bueno, yo realmente lo quiero. Hay otros, yo lo necesito. Ahora, si trajéramos a Bartimeo en esta noche y lo sentáramos aquí con la cara de guapetón que tiene ahí Bartimeo, y lo traemos enfrente y le preguntamos nosotros a Bartimeo: Bartimeo, ¿por qué quiere recobrar la vista? Y obviamente, pues, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Por qué quería Bartimeo recobrar la vista? Para ver. Ahora, le preguntamos a Bartimeo otra pregunta y le decimos nosotros: ¿necesitas tener la vista buena? ¿Qué le contestaría Bartimeo? Yes. ¿Por qué? Porque el ver es algo que nosotros necesitamos todos los días. Entonces hay formas de cómo nosotros vamos a pedir un milagro, y hay categorías y cómo nosotros vamos a orar por esa o por ese milagro. Ahora, vemos algo bien importante, varias cosas a tomar en cuenta en esta historia.
Si usted le puso atención a la lectura, sí le puso atención a la lectura, yes, ¿verdad que sí? Si usted le puso atención a la lectura, dice entonces que Jesús venía, entró a Jericó y así como entró también, ¿qué dice? Salió, se fue. Entonces, bien importante nosotros detenernos en ese punto que es Jericó. Y ahorita vamos a nosotros a estudiar qué es Jericó. También lo vamos a ver desde el punto de vista del tiempo. ¿Qué tiempo era donde se estaba llevando esta ocasión? Acordémonos que todos y cada uno de los sucesos que aparecen en la Biblia tienen un dato bien importante. Y muchos de nosotros lo dejamos pasar, que es el tiempo, para cuándo se dijo y por qué se dijo. Yes. Y es el día de hoy nosotros cometemos grandes errores doctrinales en la iglesia porque nosotros leemos el texto bíblico, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos para cuándo o qué tiempo se dijo ese texto bíblico. Y ahí salimos con unas cosas media raras. Ahora, pero miremos el tiempo, el lugar, el personaje central y también miremos a Bartimeo, porque en sí la historia es de Bartimeo, pero Bartimeo no es el personaje central de la historia. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ahora, miremos entonces primero algo bien importante, y lo primero que nosotros vamos a ver es el tiempo que estaba sucediendo esto. Mateo en su capítulo número 20, versículo 17 nos aclara algo bien importante, porque él también se toma en serio esta historia. Y él en su relato en el capítulo número 20, de hecho sea de paso, creo que fue uno de los últimos milagros que Jesús hace antes de ir a la cruz, el sanar a Bartimeo, algo bien importante. Entonces Mateo en su capítulo 20, versículo 17 nos dice algo bien importante. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que encarezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Si usted lee la historia, entonces Jesús en este momento está hablando en el tiempo de la Pascua, porque él está a punto de subir a Jerusalén donde es crucificado. En otras palabras, el milagro entonces que estamos nosotros viendo ocurre en la Pascua. Y algo bien importante, hermanos, que sucedía en la Pascua. La Pascua era o es hasta el día de hoy, ¿no?, una de las fiestas mayores en el pueblo de Israel. Y la Pascua era donde reunía a toda la gente que conocía en este tiempo a Jerusalén, que era el lugar donde se iba a adorar. Todos ellos venían entonces a Jerusalén. En ese momento entonces Bartimeo se encuentra en la calle. ¿Y para qué cree que Bartimeo estaba ahí en la calle? ¿Usted sabe para qué? Para pedir limosna. Porque Bartimeo sabía, va a venir mucha gente. Y aquí va a ser lo que yo, pues aquí va a ser mi día, aquí voy a agarrar lo que yo necesito. Mas sin embargo, había algo más importante que era lo que Bartimeo necesitaba. Obviamente el dinero es una fuente para nosotros poder subsistir en la vida, correcto. Pero el dinero no lo es todo. Ahora, también podía él recibir comida. También nosotros necesitamos comida para nuestro estómago, pero tampoco no es todo. Ahora, hay algo más importante entonces que Bartimeo necesitaba, y esto es el milagro, y no solamente el milagro de recibir la vista, porque si usted le puso atención a la lectura, Jesús hace hincapié en el versículo número 51, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha. ¿Qué dice ahí? No dice te ha sanado, ¿verdad? ¿Qué dice? Te ha. En otras palabras, la vista también era algo que él necesitaba, pero lo más importante que aquí era la salvación. Ahora, volvamos entonces aquí donde nos quedamos. Dijimos entonces que era el tiempo de la Pascua, y el tiempo de la Pascua mucha gente venía a Jerusalén. También en este lugar miramos nosotros también Jericó rumbo a Jerusalén, y ahí le puse un mapa, le puse ahí, se lo mostré ahí, para que usted se dé cuenta dónde estaba Jericó. Jericó era una de las ciudades más importantes en Israel en la época, porque Jericó conectaba no solamente a las tribus que vivían en el norte, pero también a las del sur. Y Jericó era el centro de atención en aquel momento.
En otras palabras, muchos de los viajeros que venían a Jerusalén a adorar tenían que hacer una parada en Jericó a llenar el tanque de gasolina para poder terminar el viaje e ir a Jerusalén. Entonces Jericó era el puerto o el lugar donde Bartimeo dijo, aquí está, aquí es lo que yo necesito. Ahora, aparte de toda la gente que venía entonces a Jerusalén a adorar, entre todos esos venían muchas personas importantes, venían eunucos. ¿Usted sabe qué es la persona eunuco? ¿Sí sabe? ¿No? Eunucos, los que se guardaban para Dios, los castraban, pues, usted sabe, los castraban, y esos eran pues dirigidos que podían cuidar a las demás personas y eran encargados de ciertas cosas de los reyes. Ahora, también venían rabinos importantes y maestros importantes. Y Jericó era el centro de atención, ¿correcto? Se reunían ahí. Y al momento de reunirse, entonces, todos los que estaban ahí esperando a la expectativa, ellos venían a entrevistarlos, le ponían la alfombra roja, ¿verdad? Llegaban y empezaban a preguntarle qué nuevas doctrinas o qué nuevas enseñanzas nos traen. En otras palabras, entonces, Bartimeo sabía que en aquel momento iba a ir a Jericó porque ahí probablemente venía alguien importante que le daría una esperanza. O sea, en otras palabras, pues haga cuenta que viene a Los Ángeles el gobernador y todo el mundo se reúne ahí a ver qué respuesta nos trae el gobernador. Créame que vino, se fue y estamos lo mismo. Bartimeo dijo, aquí voy a ver qué agarro, a ver qué maestro, a ver qué rabino me da una esperanza o me puede decir algo, me puede alentar, para seguir adelante. Entonces llegaban personas importantes que pasaban por ahí. También por otra parte, y paradójicamente los pobres y abandonados por la necesidad esperaban ahí. Porque la mayoría de enfermos, de pobres, de abandonados y de todas las personas que sufrían alguna necesidad, ellos corrían para estas fiestas y se sentaban en las orillas de Jericó. ¿Para qué? Para de repente agarrar algo. Y esto es bien importante. Ahora hablamos de el tiempo que es la Pascua. Segundo, el lugar que era Jericó, un lugar bien importante. Tercero, Jesús. Y yo por eso le decía, aquí el personaje central no es Bartimeo, aunque sí sobresale en esta historia, pero el personaje central aquí es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque al momento que él sabe que va a llegar a Jericó, Jesús siempre usaba algo bien importante. Y esto aparece en Juan capítulo número 4, versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús siempre pensaba, se me es necesario ir a Jericó o se me es necesario ir a esta ciudad porque sabía que ahí estaba la necesidad. Y mire, bien importante, y el personaje central que es el que se lleva todo es Jesús. Porque al momento él podía llegar, ¿no? Y iba a pasar desapercibido. E incluso muchos rabinos habían pasado antes de Jesús, muchos maestros, muchas personas importantes y no le hicieron caso a Bartimeo. ¿Por qué digo eso? Porque incluso Jesús entró a Jericó. Jesús, que es el Dios de la vida, que Él es amor, pretendió que no le hizo caso a Bartimeo. Y Bartimeo empezó a gritar, ¿correcto? Entonces, muchas personas ya habían pasado antes y no le hicieron caso a Bartimeo. Pero algo bien importante, entonces, Jesús pasó por aquel lugar porque sabía quién y qué necesidad es la que sufría Bartimeo. Versículo 18, versículo 35, capítulo 18, versículo 35 de Lucas dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo dinero. La pregunta que ¿sabía Jesús que iba a estar Bartimeo ahí? Yes. Jesús sabía que estaba Bartimeo, por eso se le era necesario pasar por aquel lugar. Por eso Jesús llegaba a los lugares, porque sabía la necesidad. Ahora, hablemos entonces del personaje que nosotros estamos tomando de base, que es Bartimeo. El nombre de Bartimeo significa hombre honorable. Miren lo que significa el nombre Bartimeo, hombre honorable. Si usted le puso atención a la lectura, yo creo que sí le pusieron atención, ¿verdad que sí? Dice que era hijo de, no vea la pantalla, aparece ahí, no vea la pantalla. Dice que era hijo de, no Timoteo, Timeo.
Y el nombre de Timeo significa hombre sin honor. Hombre mundano, en otras palabras, hombre pagano, dice. Ahora, bien importante, ¿por qué Marcos entonces incluye el nombre de Timeo? ¿Por qué no solamente dijo, estaba un ciego llamado Bartimeo y ya está ahí? Porque parece ser que Marcos nos quería dar a entender algo. Y Timeo era una persona tan importante en la época. Timeo casi era un sacerdote de la época. Y el sacerdote significaba que él cumplía con ciertos roles en la sociedad. Y uno de ellos era cuidar a los enfermos. ¿Se da cuenta? Algo bien importante. Un día eso estaba hablando con alguien. Y son de ese tipo de personas donde agarran un montón de estatutos, ¿verdad? Y el cristiano tiene que ser así. El cristiano tiene que ponerse solo corbata. El cristiano tiene que ponerse cierto código de zapatos y de pan. No, hombre, imagínese, si yo fuera así ya me hubiera ido al infierno, porque para empezar no me he visto así. Y yo le digo, hermano, con mucho respeto, le digo, no exagere tanto así, le digo. Porque de todos los 330 y algo estatutos y mandamientos que Dios dejó en el Antiguo Testamento, Jesús lo redujo solo a 2. Y en esos 2 se resumen todos los 300. Y ahí nosotros fallamos. ¿Cuáles son esos 2 que Jesús dijo? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento, alma y corazón. Y yo le hago la pregunta a usted, y me hago la pregunta, ¿por qué se cansa usted? A ver, contésteme, ¿por qué se cansa usted? ¿Por qué? Porque trabaja. Porque trabaja. La pregunta, ¿se cansa usted por servirle a Dios? La respuesta es no, porque usted sabe que venimos a la iglesia 2 horas y nos cuesta esas 2 horas. Créame, hermano, híjole, hay uno que se nos cae el mundo por venir 2 horas a la iglesia. Quiere decir que si yo mis fuerzas físicas las estoy gastando en otra cosa, estoy amando más a eso, no a Dios. Pero ¿qué tal si le seguimos al sermón mejor, hermano? Veo que se me quedaron muy serios. Pastor, ¿qué está hablando? Lo veo enojado. No. Y también dijo, amarás a prójimo como a ti mismo. En otras palabras, mi querido hermano, el papá de Bartimeo no lo quiso. La Biblia no dice si Bartimeo nació ciego desde el principio, no lo dice. Bartimeo no se sabe cuándo y en qué momento perdió la vista, pero sí se sabe que era una persona que no tenía un hogar porque vivía en las calles pidiendo dinero. Eso quiere decir que estaba desprotegido de su familia. Por eso Marcos incluye el nombre de Timeo, es decir, mira, la familia que lo debería de cuidar, la familia que debería hacerse cargo de este hombre no está aquí. Y el incluir al papá o el nombre de una persona en la Biblia es algo que le daba responsabilidad. Entonces, es decir, Marcos dice, mira, aquí estaba Bartimeo, hijo de Timeo, el papá que no le hizo caso. Y ahí nosotros entendemos entonces cuál es el asunto de la historia. Porque dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. La gran multitud hace algo bien importante aquí. ¿Y qué es eso bien importante? Quería detener la voz de Bartimeo. Usted lo leyó, le puso atención, ¿verdad que sí? Ahora, ahorita vamos más adelante un poquito, pero dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. En otras palabras, Bartimeo no era huérfano. Bartimeo tenía personas que podían hacer algo por él, pero no lo hicieron. Mas sin embargo, Jesús sabía que un hombre huérfano, o que bueno, que no era huérfano, no, pero así literalmente estaba en ese lugar necesitando un milagro. Ahora, Bartimeo, hermano, cuando miran la situación, dijo, este es mi tiempo, esta es mi oportunidad.
No, ¿sabes cuántas veces nosotros estamos a punto de recibir un milagro, pero porque la multitud nos calla, no recibimos el milagro? ¿Sabes cuántos milagros nosotros necesitamos todos los días, pero no nos gusta esforzarnos? Esperamos que los milagros lleguen acostados al sofá. O sea, es bien interesante ver la sociedad del día de hoy, hermano. Fíjese bien, la rutina que tenemos. Bueno, y digo tenemos, no, porque estamos en la sociedad. Vamos a trabajar, nos levantamos todos los días, maquillándose en el carro, corriendo, peleándose con, thank you, y peleando con medio mundo en el frío. Llegamos al trabajo, ponchamos, trabajamos, nos peleamos con el vecino, con el compañero atrás. Mire que al final venimos a la casa, lo mismo peleando con el tráfico, y llegamos a la casa, comemos, nos sentamos a ver televisión hasta las 10 de la noche. De ahí nos dormimos y otro día volver la rutina. No nos damos cuenta, hermanos, que la vida se nos está pasando. No nos damos cuenta que nos estamos poniendo más viejitos y no estamos haciendo nada. Queremos que los milagros sucedan en nuestra vida y no nos esforzamos. Ya hemos hablado nosotros aquí, no, los milagros no suceden por suceder, los milagros se provocan. Y todos los milagros que están en la Biblia fueron provocados. Yo se lo puedo comprobar, pero obviamente no es nuestro tema el día de hoy. Ahora, si usted está esperando un milagro o si usted quiere un milagro, empiece a trabajar horas extras, por favor, hermanito. No se me quede sentado. Ay, mañana el domingo voy a ir a la iglesia, pastor, hoy no. Aquí en la casa me quedo orando. Mentira, si no oras en la iglesia, menos vas a adorar en tu casa. Pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo en la casa leo la Biblia. Si no la lees en la iglesia cuando venimos 2, 3 minutos, menos la vas a leer en casa. Eso es mentira. Bueno, pero eso era un comercial que le estaba dando for free. Volvamos al mensaje central de esto entonces. 3 cosas que nosotros aprendemos en esta historia. ¿Quieren aprenderlas? Yo ya las aprendí. Primero, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El común denominador y lo que hace más énfasis aquí es Jesús, hijo de David. Ahorita vamos a entrar a otro detalle bien importante, pero si usted le puso atención a la lectura bíblica, yo creo que sí, no está dormido, y si no, vaya a agarrar un café allá, por fe que hay café, para que se me despierte. Pero si usted le puso atención a la lectura, dice que cuando le llamaron, se levantó y tiró la capa. ¿Sí le puso atención? ¿Sí leyó? Sí leyó, hermano, ya se le olvidó. Dice que tiró la capa. Ya, ahorita vamos a entrar detalles a eso de la capa, pero bien importante, cuando Bartimeo declara hijo de David, si hubiera sido alguien que le llamara hijo de David a Jesús, hubieran sido los fariseos y los líderes de la época, pero ninguno de ellos le llamó Jesús hijo de David. ¿Qué significa la frase hijo de David? Reconocían que Jesús era el rey de la descendencia, no solamente de Abraham, por la fe, pero también reconocía que venía de la descendencia de David como rey. Al decirle hijo de David, o cuando se usa la palabra hijo de hombre, está reconociendo que Jesús es el rey de todo lo que en la Biblia aparecía, lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. El ciego, aquel que había sido despreciado por su familia, por su papá y por su mamá, le dijo a Jesús y lo reconoció y le dijo: Jesús, rey del universo, rey de Abraham, rey de David, acuérdate de esta enfermedad que yo necesito ser sano. En otras palabras, mi querido hermano, entonces, Bartimeo, al escuchar que era Jesús, se levantó. Bartimeo era ciego, hermano. Y usted y yo con los 2 ojos ni siquiera nos sentamos. Diga amén, o diga ouch, o diga aleluya. Bartimeo escuchó, dice que cuando oyendo que era Jesús, él sabía que el rey estaba en ese lugar e iba a tomar ventaja de aquella oportunidad. Y se levantó. Obviamente, si Bartimeo hubiera dicho: no, pues no importa, aquí que venga Jesús a mí, no. Había un corito que decía: Jesús está pasando por aquí. Y es cierto, Jesús pasa por acá. La pregunta es: ¿pasamos nosotros donde Jesús?
Vamos nosotros donde está Jesús. No, porque nosotros vivimos en la sociedad que nos han acostumbrado a que todo venga hacia mí, ¿verdad que sí? Amazon Prime. Y paga $15 al mes para que se lo entreguen otro día, que venga más rápido. ¿Verdad que sí? Hermano, hay individuos cuyos nombres no los voy a decir, pero los estoy pensando. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Que quisieran entrar con todo y carro a la iglesia porque no quieren caminar para entrar. Quisieran que el pastor le fuera a predicar a su casa los domingos para no gastar gasolina y no gastar fuerzas y venir a la iglesia. ¡Wow! Jesús está pasando por nuestro lugar y nosotros no nos levantamos. Ay, pastor, mañana. Ah, qué bonito. Dice que Bartimeo escuchó que era Jesús y en aquel momento cuando él escuchó que era Jesús se levantó y corrió atrás de él. Ajá. Pero nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Tenemos una idea del Dios que todo nos da y todo nos regala. Ven, aquí estoy. Y yo solamente estoy con las manos abiertas. Venga, por aquí, aquí estoy. Venga mi milagro. Hay que esforzarse para recibir el milagro. Usted no va a ser licenciado quedándose dormido en la casa. Usted no va a ganar dinero no llenando aplicación. Usted va a ganar dinero yendo a trabajar. Usted va a ser licenciado esforzándose en la escuela. Jesús entonces, al ver que Bartimeo, el ciego, que no supo dónde iba, hermano, imagínese usted un ciego caminando, por lo mínimo, el día de hoy, ¿verdad? Hay perros guías, los labradores, ¿verdad? Hay un bastón que toca y van caminando y por lo mínimo tienen una idea. En esa época probablemente no habían estos medios. Y Bartimeo, como se las ingenió, como él pudo, se levantó y dijo, aquí está mi oportunidad, aquí está mi milagro, voy a correr a recibirlo. ¿Qué podemos aprender, hermano, de esta historia? Mucho. Usted y yo tenemos los dos ojos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos todo y no queremos. ¿Se da cuenta? Hermano, si hoy debería de ser algo bien importante es que la iglesia estuviera llena. Si algo, hermanos, nos moviera el día de hoy, no solamente en iglesia presente, estamos hablando en cuestión general, porque, o sea, la mayoría de hermanos hoy no llegaron a las iglesias. Y nos pasa como estamos aquí, o sea, 2, 3 por ahí y así, y la gente no le gusta esforzarse. Está muy lejos, pastor. Ese horario que tienen muy tarde, a las 7, hermanos, hombre. ¿Se da cuenta? Todo lo queremos facilito. Pero nos hablan de milagros y vamos corriendo. Y eso es por eso el diablo nos engaña a nosotros y se levantan predicadores allá, va, pacte $1,000 y su familia va a cambiar. Hermano, usted va a dar $3,000, va a dar $10,000, pero si usted no cambia, el vecino, ni su esposo, ni sus hijos van a cambiar. Usted va a sembrar lo que quiera, semilla, lo que venga, pero si no hay un cambio y no se esfuerza, nada va a suceder. Y por eso existe hoy el evangelio de la prosperidad. Y la familia dando, doy $3,000 para que mi marido cambie. No, cambie usted primero. Y no necesita dar. Y ahí estamos nosotros pidiendo los milagros. Quiere un milagro que tiene un nuevo trabajo, quiere un nuevo trabajo. Y es pacto, y ahí va la gente a pactar. Imagínense, hermanos, si nosotros hiciéramos eso aquí, millonarios fuéramos ya. Entonces Bartimeo se levantó, entonces cuando escuchó la voz de Jesús. Nosotros, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Jesús. Ahora, segundo, dice el versículo número 48, dice, y muchos reprendían para que callase. Imagínense, hermanos, qué tremendo la historia de Bartimeo. Porque los hombres, en vez de ayudarle al pobre que se levantara a recibir su milagro, ¿qué hacían? Cállate, quédate, no va a pasar nada. Entonces dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. A mí, hermanos, me ha gustado siempre la aviación. Yo no pude ser piloto, fueron uno de mis sueños frustrados en la vida, pero siempre me ha gustado la aviación. Y en la aviación se mueve algo bien importante y el controlador en este caso, ¿no? El que está monitoreando el tiempo, o sea, la meteorología se dice, ¿no? Se da cuenta cuando el viento sopla más fuerte y para qué dirección.
Y uno de los que usan los aviones es que el avión se levanta en el sentido contrario. Entre más fuerte es el viento, el avión más fácil se levanta. Y el avión, o sea, la aerodinámica se mueve así. Entre más fuerte es el viento, más rápido se levanta el avión. Imagínese usted la historia de Bartimeo. Y Bartimeo usó, hermanos, la voz de los que lo querían callar para gritar más. Pero, ¿qué pasa con esa historia para nosotros el día de hoy, hermano? Miren, nosotros, medio nos viene algo y nos callamos. Si Bartimeo le pudo haber hecho caso a la gente malvada, y se puede decir malvada, hermano, porque sabían que Bartimeo necesitaba un milagro y lo querían callar. Pero Bartimeo dijo, no, esta es mi oportunidad y voy a clamar aún más fuerte. En otras palabras, hermanos, si estamos pidiendo un milagro y hay oposición, ay, pastor, mejor ya no oro, no voy a la iglesia porque me va peor. Ah, mire qué bonito. ¿Sabe por qué mucha gente no le sirve a Dios? Porque tiene miedo que el diablo va a venir a traer represalias a su vida. Y tenemos miedo. Y nos metieron nosotros la idea, ¿verdad? Que si, ay, no ayuno, porque si ayuno, el diablo me va a atacar. Y son miedosos. Hay un texto en la Biblia que dice, aumentanos la fe. ¿Lo he escuchado? Y ese texto, los pastores le dicen, hermano, cuidado cuando le dice a Dios, auméntenos la fe, porque eso probablemente le traería a usted una prueba y usted no quiere pasar pruebas. ¿A cuánto le gustan las pruebas? Por favor, no me conteste. Pero las pruebas nos hacen más sensibles a la palabra de Dios. Las pruebas nos hacen más sensibles al Espíritu Santo, porque el corazón empecinado en los detalles del mundo es un corazón que no escucha la voz de Dios. En otras palabras, ¿por qué la persona que tiene la refrigeradora llena, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen carro, que tiene una buena casa, por qué no quieren de Dios? ¿Por qué están cómodos? Pero venga un momento donde le quitan la casa, le quitan el carro, le quitan la mujer, le quitan los hijos y se queda solo en la calle. Es el momento donde este hombre empieza a escuchar la voz de Dios porque está sensible. Bartimeo entonces, está él ahí en ese momento y todos le quieren callar, le están diciendo cállate, pero él usa aquel ruido, aquella gente para que le animara, para que él dijera, ¿sabes qué? Si yo grito y la gente me calla, quiere decir que mi oración está haciendo efecto. Por eso yo le digo, hermanos, con todo mi corazón, le digo, si usted está viniendo a la iglesia y no le pasa nada en su vida espiritual ni en su vida, pregúntele a Dios, ¿de verdad yo estoy sirviéndote o voy nomás por ir? Pero si usted le está sirviendo a Dios y le está llegando aquello por todos lados, diga, mi servicio está siendo visto por el mundo espiritual. Por eso le digo, si usted tiene paz en su corazón, tiene todo arreglado, probablemente no está haciendo lo correcto delante de Dios. Porque obviamente no representa una amenaza para el enemigo. Una persona que viene y se sienta a la iglesia no representa una amenaza al mundo espiritual. Pero la persona que viene y dice, aquí estamos, vamos a servirle, es una persona que representa una amenaza y por lo tanto va a haber pelea, va a haber pleito, se van a subir al ring y van a empezar a darle duro. Pero a muchos no les gusta eso. Muchos están cómodos como están y no les gusta, no se complican la vida. Bueno, pero Bartimeo entonces dijo, bueno, estos me quieren callar, pero yo voy a gritar más. A Bartimeo no le importó qué podía decir. A Bartimeo no le dio nada. Él dijo, yo quiero mi milagro y mi milagro va a suceder. Y por lo tanto, si ellos me callan, yo voy a seguir gritando. Tercero, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y respondió a Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Obviamente la pregunta es lógica, ¿no? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Por qué Marcos, que es el evangelio que nosotros estamos todos, Mateo, Lucas y Marcos relatan esta historia y los tres tienen una similitud? ¿Por qué entonces Marcos incluye este detalle bien importante que dice tiró su capa? En la cultura judía o en la cultura hebrea, una persona importante se ponía una capa que comúnmente se le es conocido como el talit. Y el talit representaba la categoría de una persona.
No cualquier persona tenía un talito, una capa, o un lugar que lo representaba a usted. Pues como usted sabe, ¿no? El día de hoy usted reconoce a una persona que trae su buen saco, sus buenos zapatos, usted sabe qué tipo de persona es ese. Correcto. Bartimeo dice que tiró la capa. Probablemente Bartimeo había sido alguien importante en la sociedad porque tenía una capa, tenía un talit. Pero las circunstancias de la vida lo llevaron a terminar en las calles pidiendo, independientemente cuál hubiera sido las circunstancias o el problema o el motivo por qué terminó en las calles. Lo importante es que aquí dice que terminó en las calles pidiendo. Y una persona judía, como era Bartimeo entonces, el quitarse la capa representaba que estaba reconociendo a alguien más grande que él. Porque la persona que traía un talit era parte de algo bien importante en la sociedad. Probablemente había sido escriba, qué sé yo, intérprete de la ley, o miembro del Sanedrín, o alguien importante en la sociedad para que haya traído su capa. Y para que un judío, estamos hablando de judíos tradicionales, se quitara la capa delante de otro hombre era bien complicado, porque los judíos por naturaleza hasta el día de hoy son un poquito orgullosos. No sé si usted está tratado con los judíos, ¿no? Pero muchos de ellos se creen así grandes. No todos, por supuesto. Hay unos que son buena onda, pero la mayoría de ellos se creen porque ellos son muy tradicionales en ese aspecto. Obviamente hay otros que son pues liberales, pero estamos hablando de los judíos ortodoxos, los que llevan o los que tratan de llevar el judaísmo al pie de la letra. Pero en este caso, Bartimeo se quitó la capa y dijo, bueno, aquí yo no soy nadie. Aquí yo reconozco que hay alguien más que puede hacer el milagro por mí. Y por eso él dice que se quitó la capa y la tiró y la aventó y hasta aquí. Y él está diciendo, mira, ¿por cuántos años anduviste con esa capa puesta y no te hizo nada? En otras palabras, mi querido hermano, ¿hasta dónde nos va a llevar a nosotros la idea que nosotros tenemos? O sea, porque en nuestra mente tenemos una idea y nosotros somos bien duros para soltar esa idea. Y yo se lo pongo de la siguiente manera. Así fue mi abuelo, así fue mi papá y así soy yo, dice. Y así soy yo. Y nos cuesta quitarnos ese patrón de la mente. Porque no queremos. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Entonces, porque muchos quieren seguir ese patrón. Ya hemos hablado nosotros. El abuelo borracho, el papá borracho, el hijo borracho y el que sigue borracho y el otro y ahí va borracho. Pero se sienten orgullosos de ser borrachos. Al otro día estaba hablando con un individuo, usted tiene 3 hijas hembras. La primera ya tiene 5 hijos y alegra, mi hija tiene 5 hijos. Bueno, sería bueno si los tuviera de la manera correcta, ¿no? Pero pues los tienen nomás porque nos mantenga el gobierno, ¿no? ¿Qué pasó? La otra ya está a punto de írsele con el novio porque lo ama tanto y se quiere, y el papá muy así bien, mi hija ya tiene novio. Acá todos ustedes se van a alegrar que su hija le diga, papi, ya tengo novio. Ah, ¿qué? Y luego la otra que le sigue, también ya le llevó el novio a su casa. Bueno, es que aquí dicen novio, pero en realidad son, ¿cómo le dicen a eso? Pues no lo quería decir yo, no que sé. Me van a ver malos ahí y van a decir, pastor, ¿qué está diciendo? No. Pero marinovio creo que es un lenguaje universal. Marinovio, pues están durmiendo juntos, tienen relaciones ahí. Y el papá, qué bueno que mi hija está teniendo relaciones con su novio. Y el individuo pensando, y ya viene otra ahí en camino, ahí como los 12, 13 años por ahí, que también va siguiendo la misma idea. Y le digo, pero ¿cómo es posible que te puedes sentir orgullosa de algo así? Me vas a disculpar, pero creo que no sería la manera correcta de hacerlo. Pero mucha gente se siente así, ¿verdad? Orgulloso del pecado, pues si se puede decir, ¿verdad? Porque pues obviamente si la novia está teniendo relación con su novio, están en pecado, están en fornicación. Por lo tanto, eso no es agradable delante de Dios. Pero la gente se siente orgullosa. Ahora, imagínese entonces usted la historia aquí de Bartimeo. Él dijo, voy a estar yo en la capacidad de quitar el patrón que vengo cargando por muchos años. Y voy a reconocer que aquí hay alguien que me puede hacer el milagro. Hermano, para que suceda un milagro en nuestra vida tienes que quitarse este patrón que tienes en tu mente por muchos años. Si sigues con ese mismo patrón no va a suceder absolutamente nada. Es necesario que tires la capa, en otras palabras, pues.
Ya quítate esa mentalidad. Yo sé que es difícil, hermano, para muchos por 50 años vivir bajo un solo patrón. Es difícil, yo sé que sí. Pero si quieres un milagro, tienes que quitarte ese patrón. ¿Y cuál es el patrón de nosotros el día de hoy? No, así soy yo, y así ¿quién me va a cambiar? No, y así soy yo. Vieras qué feo te oyes cuando dices así soy yo. Aquí lo tengo en la mente. No, ¿qué pasó? Volvamos al texto bíblico entonces, hermano, al tema de esta noche. Para que sucedan entonces los milagros en tu vida, tienes que quitarte los patrones. Acuérdate, bien importante. Si no te los quitas los patrones, vas a seguir siendo el mismo todo el tiempo. Y nunca vas a cambiar. Vas a venir 20 años a la iglesia y siempre vas a seguir siendo el mismo malcriado y la misma malcriada. Gracias por su entusiasmo. Bueno, para ir terminando ya con este asunto, hermanos, 4 consejos para nosotros en esta noche. ¿Los estudiamos? Primero, aprende a reconocer a Jesús. Pero no estoy hablando de Jesús, mi vecino. No estoy hablando de él. Más si es una cultura bien mexicana. A todos sus hijos les quieren poner Jesús. Chuy, ¿verdad? No estoy hablando del Jesús del vecinito. No. Estoy hablando del Jesús de la Biblia, el Mesías, el único, el Rey de todo el universo. Aprende a conocer la voz de Jesús y también no solamente a Él, sino que también aprende a escuchar su voz. Porque si nosotros queremos un milagro, necesitamos conocer a Jesús, al dador de los milagros. Porque cuando Bartimeo oyó que era Jesús, él dijo, yo lo conozco. La pregunta es, ¿sería que Bartimeo ya había tenido algún tipo de interacción antes con él? I don't know, no sabemos, la Biblia no lo dice. Porque es la única vez que Marcos y los otros evangelios mencionan a Bartimeo y casualmente es uno de los últimos milagros que suceden en la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Pero Bartimeo, por lo mínimo, si no lo había conocido personalmente, porque me imagino que si lo hubiera conocido antes, probablemente pues le había pedido el milagro, ¿no? Entonces tal vez hubiera sido la única vez o lo había escuchado por ahí de repente de lejos. Pero él tenía algo bien en mente, bien en claro en mente, y él dijo, aquí está Jesús. Y cuando Jesús le llamó, le preguntó, y él supo reconocer la voz de Jesús. Porque obviamente Bartimeo se iba a guiar nomás por el oído, porque no podía ver, no podía reconocer quién era Jesús en ese momento. Ahora, ¿cuántos de nosotros entonces batallamos en nuestra vida porque no conocemos a Jesús, menos conocemos su voz? Y muchos de nosotros cometemos errores, y yo diría horrores, por no conocer a Jesús. Nosotros pretendemos que conocemos a Jesús tradicionalmente. Hasta me hice un tatuaje aquí, me dice, mire, aquí tengo un tatuaje de Jesús. No, hombre, el otro día conocí a un individuo, usted. Ahí estaba Lauritica, mi esposa. Miren, hombre, para empezar entramos ahí, tenía una oración de no sé qué, y Cristo Rey, y de repente, para que veas que creo, me dijo, y no le estoy mintiendo, hermano, ¿usted cree que yo le miento? Se abre la camisa y saca un manojo de cruces y un montón de cosas, y mira, sí creo, y realmente en vez de darme gusto, a mí miedo me dio. Porque es una persona fetichista, una persona fetichista es un brujo, hermano. Y no solamente se saca de aquí un montón de cosas y amuletos por todos lados, y casi me decía, mírame el tatuaje que tengo. No lo quiero ver, le iba a decir. Pero ¿cuántos de nosotros andamos así? Decimos que creemos en Jesús, decimos que, pastor, yo escuché la voz de Jesús, pero ¿y por qué está viviendo en la condición que vive, hermano? No, es que yo escuché la voz de Dios. Mentira, eso no es escuchar la voz de Dios, porque si hubieras escuchado la voz de Jesús, no tuvieras la condición que estás. Y perdón la expresión, pero se tenía que decir y se dijo, dice el dicho. Aprende a conocer a Jesús y su voz. Es bien necesario, hermano. Nosotros, acuérdese, porque el diablo también hace milagros. Eso es porque si usted no sabía, ¿no? Gracias a Dios, dice, no, gracias al diablo, porque el diablo también hace milagros. Tenga cuidado. Aprende a conocer a Jesús y su voz. Número 2, no te dejes intimidar por el ruido externo. ¿Y cuál es el ruido externo? En este caso, hermano, era una multitud que estaba con Jesús.
Y una multitud no son 10 ni 20, hermanos. Una multitud es una multitud ya de 1000 para arriba. Imagínese usted tener 1000 personas diciéndote, cállate, cállate, cállate. O sea, es algo bien tremendo. O sea, por lo mínimo que tengan ustedes la oportunidad de estar en el estadio, ¿verdad? Que así, usted va al estadio, un tremendo ruido que se oye ahí. En la multitud probablemente habían 2000 o 3000 personas con Jesús, y por lo tanto, imagínense esta cantidad de personas diciéndole a Bartimeo, cállate, cállate, cállate. Obviamente Bartimeo era ciego, no podía ver, pero podía escuchar. Pero él dijo, a mí no me interesa el ruido externo, que ellos sigan gritando, a mí no me interesa, yo lo que quiero es mi milagro y lo voy a conseguir. A veces en nuestra vida a nosotros nos va a callar el ruido externo, hermano. A nosotros de repente va a venir el mismo marido, la misma mujer le va a decir, no vayas a la iglesia, no va a suceder nada, ni cambias. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya se identifican ustedes con eso o qué? Y nos faltan esos individuos que llegan y que vas a hacer a la iglesia perder tiempo. No sucede nada. Sigue siendo el mismo pleitito, sigue siendo el mismo malcriado, sigue siendo la misma chambrosa, dicen en El Salvador. Y chambrosa significa chismosa. En Guatemala no sé cómo se dice. Chismosa también. Palabra universal. Entonces vienen y empiezan a decirle un montón de cosas y lo desaniman, hermano. Créanme que lo desaniman a uno. Miren, estos días yo he andado buscando lugar para la iglesia, hemos visto 2, 3 por ahí. Y salió un individuo, me dice, mira papa, me dijo. No sé por qué me dijo papa, yo soy pastor, no soy papa todavía. Ya casi le voy a decir no soy papa, soy pastor. Y dice, mira papa, me dice, no, soy pastor. Mira papa, me dice, para que agarres un lugar, me dice. Por lo menos, hermano, me dio tristeza, créame. Tienes que tener esta cantidad de dinero. Y le hablé a Laurita, ¿cómo tenemos ahí, Laurita? No, ni siquiera ni la cuarta parte de lo que estaba pidiendo. Y tienes que tener esto y esto y un montón de listas que me dio. Y por un momento yo pensé, ¿de verdad? Yo creo que no vamos a poder agarrar un lugar. Porque, hermano, está bien complicado ahorita agarrar un lugar. Le piden esto y lo otro. Y los lugares, hermano, están por las nubes, literalmente. Y me dijo, pero de repente, yo le hablé a mi esposa, y gloria a Dios por las mujeres que son de Dios, hermano. Gloria a Dios por ellas. Por eso, hermano, el día que su esposo lo mire ahí, así, no le diga, pasmado, vente para acá. No, pasmado significa, para acá, mira, no. Hágale una sopa de pollo mejor. Me invitan a comer, varones, porque le estoy diciendo a su esposa que les cocina. ¿Qué pasó? Lo que dieron, amén, que vaya. ¿Problema ahí o qué? Agárrele una sopa, pues, mi hijo, ven, vamos a platicar. Porque yo ese día me acuerdo que salimos del lugar y yo andaba bien afligido, hermano, porque créanme, o sea, es frustrante ver que le dicen no, y más este individuo que me dice que no por esto y por lo otro, y yo me fui a trabajar un ratito en la noche y yo andaba bien desanimado. Esto fue creo que fue el lunes. Y bien desanimado, y de repente le hablé a mi mujer, le digo, mira, fíjate que pues, no sé, estoy desanimado, porque pues obviamente uno es humano, hermano. Mira, estoy desanimado, pues mira, no hallamos la entrada nosotros, menos la salida, ¿qué hacemos? Entonces, pero las palabras de mi esposa en ese momento hicieron eco a mi corazón. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, nosotros no nos vamos a mover cuando nosotros querramos, nos vamos a mover cuando Dios nos diga que así va a ser. No nos vamos a ir a un lugar que nosotros queremos, nos vamos a ir a un lugar donde Dios diga. Y se me alumbró la mente. De verdad que sí. Gloria a Dios, te voy a invitar a comer, le dije. Pero se la debo porque no la he sacado. Y Dios me dio un sueño. Y Dios me indicó una persona en la iglesia. Y aquí está esa persona. Ahora, no creas que va a dar dinero. No esté pensando, ¿quién va a hacer que va a sacar el pastor? No. En el sueño yo miré que una persona hacía una conexión con un lugar. Y me llamaba, pastor, mire, encontramos un lugar. Y yo bien así, medio dudoso, sí, ¿verdad? Medio escéptico al asunto. Y me dijo, este es el lugar para ustedes. Me dijo un señor en el sueño, un americano con pelo amarillo, grandotote, y me llevó, mira, este es un lugar, y era un cajón grandotote. Y me dio la cantidad que íbamos a pagar. ¡Wow! Y ya me sentí más tranquilo. Yo, gloria a Dios. Y
Mientras nosotros seguimos aquí esperando, pero hay un momento donde el ruido externo, hermano, a uno lo suprime y lo mete así en duda. Entonces no vamos a llegar a tener, porque nosotros en este momento, hermano, nos surge un lugar. Obviamente nosotros estamos aquí tranquilos, sentaditos, va bien, pero nuestros niños están allá afuera. Necesitamos un lugar para los niños, para que brinquen, que salten, que lloren, hagan lo que quieran y no hay problema. Pero no tenemos ahorita, pero vamos para allá. En el nombre del Señor. Pero hay un momento donde el ruido externo nos agarra a nosotros y nos desanima, ya no seguimos. Porque nosotros no miramos resultados luego en nuestra vida, hermano. Le digo, si usted está clamando por un milagro, le digo que siga clamando aún más. Si el milagro que usted está esperando, en vez de verse mejor, se está viendo peor, siga clamando más. A Bartimeo, en vez de que la multitud lo ayudara y lo trajera, mira, pues él necesita un milagro. Como en otras ocasiones, un paralítico fue llevado por 4 de sus amigos, abrieron un hoyo en el techo y lo aventaron allá, aquí está. En este caso Bartimeo no le sucedió así, sino que en vez de ayudarle lo callaron. Pero Bartimeo tomó fuerza y dijo, no me importa la multitud, no me importa el ruido externo, yo voy a tener mi milagro. Número que sigue, creo que 3, que el ruido externo te dé aliento para seguir clamando. O sea, si nosotros miramos en la vida de Bartimeo, en el panorama que nosotros estamos mirando, ya casi termino, hermano. Yo me imagino que en el momento de Bartimeo, que la gente lo estaba callando, dijo, esto yo voy a aprovecharlo para seguir clamando. Porque cuando nosotros estamos pidiendo un milagro y miramos que no está sucediendo nada, sino que al contrario, la gente nos está oprimiendo y nos está diciendo, es cuando nosotros deberíamos de seguir clamando. O sea, si de repente a usted le dijo a su marido, no cambias, no se ponga en el espejo, de verdad no cambio. Y se preocupa, ¿verdad? No, hermano, cuando el marido le diga no cambias, dígale tú tampoco, no le diga eso. pero dígale, no cambio, porque esto es un proceso. Esto lleva tiempo, porque un patrón de muchos años cuesta tirarlo. Créame que cuesta tirarlo. Entonces, cuando venga el ruido externo y los quiera a nosotros detener, que eso entonces realmente nos dé a nosotros ánimo para seguir adelante. Aunque nosotros no miremos los resultados luego en nuestra vida, que eso nos impulse a seguir clamando. Por ejemplo, en nuestra página de YouTube, gloria a Dios, hermano, ya tenemos 102 suscriptores, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Y mire, y de repente un individuo, no sé quién es, pero puso un comentario. Yo usualmente no me gusta borrar los comentarios ni de Facebook ni de YouTube, no me importa. La gente que, pues estamos libres, ¿no? Que ponga lo que quiera, ahí no me interesa. Pero puso ahí en un comentario, de hecho yo lo invito, vaya, cuando tenga tiempo métase a la página ahí en YouTube de nosotros, Iglesia Presencia, y aparece un comentario y dice, a Iglesia Presencia no se la recomiendo que lo escuchen. Pues, yo no sé quién es, no sé si nos conoce, no sé, no me interesa, pero dice, no lo escuche. Y pone sus razones ahí el individuo. Y pone unas razones ahí media raras, ¿verdad? Pues, no me conoce, pues no sé si me conoce personalmente, pero me incluye a mí por el pastor esto y lo otro. Pues, y cuando yo le he pedido algo al individuo, bueno, pero ese no es el punto ese. Pero entonces cuando yo miro ese comentario me da un poquito así medio, porque uno pues uno es humano y siente, ¿no? Pero de repente yo le escribí de regreso, así como dice el mexicano, le escribí para atrás. Me gusta esa frase mexicana, le escribí para atrás. Le escribí y le puse, mi hermano, esas palabras me dan aliento para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a tirarle un comentario de eso le anima a uno para prepararse mejor. Pero con ese comentario ya no me volvió a contestar. Él pensó que iban a ponerme allá como las señoras mercaderas, que esto y que lo otro. No, yo no estoy para eso. Le aventamos ahí y hasta ahí. Claro, obviamente si hubiera seguido le hubiéramos aventado 2, 3, pero no, se quedó ahí nomás. Qué violento viendo el pastor hoy, dice, es que me tomé un café de McDonald's, allá está, mira, me tomé un café de McDonald's antes de la predicación, no se crea. Y por último, mi querido hermano,
tira tu capa y corre donde está Jesús, que Él te está llamando. Ahora, déjeme decirle algo, y con esto ya se lo prometo que termino. Con esta me despido, diría el dicho. Bien importante nosotros. ¿Sabe por qué? Vuelvo a repetírselo. ¿Sabe por qué nosotros no cambiamos? Porque no estamos dispuestos a tirar nuestra capa. ¿Sabe por qué nosotros no vemos milagros en nuestra vida? Porque no estamos dispuestos a salir del patrón que tenemos. No queremos nosotros un cambio en nuestra vida y sabemos que tenemos un gran problema. Usted y yo sabemos el problema que estamos, pero por no tirar la capa seguimos en la misma condición. Entonces, Bartimeo dijo, bueno, sigo en mi patrón, sigo en mi forma de pensar, o me deshago de esas cosas y obtengo mi milagro. O sea, sí se da cuenta, mi querido hermano, de nuestra manera como somos. A veces no agarramos nada, no vemos milagros de Dios porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Y decimos, pastor, espéreme, voy a cambiar poquito y voy a la iglesia. Créame, me voy a morir yo y el pastor que siga. Y si usted va a seguir pensando de esa manera, así se va a quedar y no va a cambiar. Porque nosotros no estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestro patrón y pensamos nosotros, así quiero vivir y así está. Bueno, así está feliz, hermano, pues gloria a Dios, dele con todo. Pues no podemos hacer nada más, ¿no? Pero Bartimeo, él no estaba cómodo con su patrón, no estaba cómodo con la manera que él estaba viviendo, porque obviamente era obvio que necesitaba un milagro. Ahora, nosotros sabemos que necesitamos un milagro, pero no queremos y no estamos dispuestos a cambiar. Queremos seguir siendo el mismo individuo y la misma persona. ¿Por qué? Porque así fue mi mamá, porque así fue mi papá. E incluso dicen, no, es que si yo cambio de religión, dicen muchos. Si yo cambio de religión, mi papá se va a enojar. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que la Biblia no apoya ninguna religión. Es más, no aparece religión en la Biblia. No aparece religión. La Biblia no es de religión. Las religiones se han inventado por los hombres. La Biblia es de una relación con Dios y tener una comunicación con Él. Entonces, ¿por qué no recibimos el milagro? Porque no estamos nosotros dispuestos a cambiar nuestro patrón. ¿Y usted está esperando que cambie el vecino? Pues no cambie y el vecino no va a cambiar. Usted está esperando que cambie sus hijos no van a cambiar. Empiece por usted, empiece por yo mismo. Y usted verá cómo se va a mover. Bartimeo dijo, aquí está mi milagro y yo voy a sacarme esta capa que me está estorbando y me voy a levantar y voy a ir a buscar mi milagro. Y el milagro sucedió. Bueno, nos ponemos de pie, hermano, ya se me fue el tiempo. Las 9:00.